En este video vamos a ver cómo y cuándo se riegan las suculentas. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas de Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Las suculentas es una de las plantas más fáciles de cultivar, pero también es cierto que el riego es lo único difícil que tienen. En este video vas a ver cuál es la forma de darnos cuenta cuándo hay que regarla, cuánto y cada cuánto. No te lo puedes perder. Así que bueno, vamos para adelante. Estas son dos plantitas de suculenta que me traje del vivero Renuevos de Estela y de Jorge. Hay muchos videos en el canal, hay 4 videos en el canal de ellos y están divinas. A ver si se puede ver un poquito más. Acá hay unas suculentas y acá hay unos cactus. Lo primero, para tener éxito con el riego, hay 3 cosas que no tenés que hacer. Son los 3 errores en el riego de las suculentas. El primer error: usar macetas sin orificio de drenaje. No voy a girar la maceta porque cuando la gire se van a caer todas estas piedritas divinas, pero acá abajo tiene que haber un orificio de drenaje. Eso es muy importante. Si no tiene orificio de drenaje, también se pueden cultivar suculentas, pero es un poco más complicado saber cuándo regar. El segundo error cuando cultivás suculentas en maceta es no usar un sustrato adecuado. La tierra no sirve. La suculenta no toma el agua directo de la tierra. La raíz de la suculenta toma el agua de la humedad que hay en los espacios de aire que hay en la tierra. Entonces vos no le podés poner un sustrato que sea compacto porque vas a ahogar a la planta. Vos necesitas un sustrato que se empape de agua, pero a su vez cree como espacios de aire entre el sustrato. Podés comprar un sustrato especial para suculentas directamente o te lo podés armar. Un sustrato que recomienda Estela, te lo dejo en el video acá en la letra I, pero siempre me quedo con la duda de qué lado es la letra I. Me parece que es esta la letra I. Una parte de turba, una parte de vermiculita gruesa, una parte de arena y una parte de compost, ¿sí? Entonces, con la turba y el compost vas a lograr absorber la humedad y retenerla, y con la perlita y con la arena o la vermiculita lo que vas a hacer es generar estos espacios de aire adentro del material. Y el tercer error que se comete cuando se riegan las suculentas es regar con un rociador. A la suculenta no le molesta estar mojada, puede estar mojada, pero vos no la podés rociar con rociador, porque si la rociás con rociador, lo único que haces es mojarle las hojas, la parte de arriba, pero esta agua no va a llegar a la tierra. Yo vi videos donde te recomiendan rociar con rociador para que el riego sea más pequeño y más moderado, pero lo único que estás haciendo es achicando la vida de la suculenta, que al principio va a andar bien, pero al final va a terminar muriendo o se va a terminar secando porque no va a desarrollar bien las raíces. Si vos no cometés estos errores, ya tenés el 50% del camino ganado. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para regar la suculenta? La suculenta la vas a regar cuando toda la tierra que hay acá esté seca. ¿Por qué? Porque la suculenta justamente lo que hace es cuando está en tierra seca, va desarrollando sus raíces para recibir una gran cantidad de agua en poco tiempo. Entonces, cuando vos la llenás de agua a la maceta, entonces la suculenta va a chuparse todo el agua rápidamente. Una vez que la tierra se secó toda, entonces ahí volvés a regar. El truco para saber cuándo se secó la tierra de la suculenta está buenísimo. Lo que vos haces es, acá hay un agujero, ¿sí? Que es el agujero de drenaje. Entonces vos lo que haces es meter un dedito
y fijarte si la tierra está seca. ¿Ves? ¡Uepa! ¿Ves cómo cae la tierra? Bueno, eso es porque la tierra está seca. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es regarla. No importa si mojás las hojas, ¿eh? ¿Se ve lo que estoy haciendo? No importa si mojás las hojas. Vos tenés que regar bien. Bien, por todos los lugares. Entonces, una vez que vos la regás hasta que ves que empieza a salir agua por abajo. Y así la vas a dejar y no la vas a volver a regar hasta que toques y veas que la tierra está seca de nuevo. El tiempo que puede demorar esto depende mucho de las condiciones del ambiente, del tipo de planta que tenés, del tamaño, de la humedad y la temperatura. Si vos las tenés en interior y hace frío y son plantas chiquitas, puede ser que estés 3 semanas o 4 para volver a regar. Si vos las tenés afuera y hace calor y encima es un clima seco y son plantas grandes, entonces capaz tenés que regar cada 3 o 4 días. Eso vos te vas a ir dando cuenta, pero el truco para que te vaya bien es que cuando toques abajo en el agujerito y veas que la tierra está seca. El único caso en los que está permitido regar con rociador es cuando vos estás propagando las suculentas, cuando tenés las hojitas en tierra esperando que sacan raíces o recién empiezan a sacar raíces y brotecito. Ahí sí está bien rociarlas porque las raíces están afuera de la tierra y entonces cuando vos rociás les estás aplicando humedad. Entonces ahí está permitido el rociador, pero después no. No importa si las hojas están mojadas, no pasa nada. Lo importante es que cuando vos regues logres empapar bien toda la tierra. Entonces las raíces de las suculentas se van a chupar toda esa agua. Y después cuando la tierra se empieza a secar, la vas a incentivar a la suculenta a desarrollar más raíces para poder recibir una nueva inundación. Bueno, espero que este video te sirva. Si te sirve, compartilo, ponele like, comentame a ver cómo te va a vos con las suculentas y si tenés algún otro truco o alguna otra duda. Yo te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta y de las suculentas, nunca pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas del jardín. Y ahora voy a limpiar un poquito este enchastre antes de que me maten. Chau.